vamos a volver a la realidad política provincial. Le decía que el tema de la conspiración, el tema de tratar a algunos legisladores de mercenarios, y sobre todo puntualmente, después de la nota de Página 12, quien más recibió un golpe de parte del gobierno fue el movimiento Evita. Los acusó literalmente de ser los responsables de la página, de la nota que hizo Berbisky en Página 12. Por eso lo hemos invitado al presidente del movimiento Evita en Santa Fe, al diputado Gerardo Rico. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? va? ¿Cómo se siente que un gobernador los maltrate? Porque realmente es una forma nunca vista que se trata de un legislador de esta naturaleza, ¿no? Sí, yo lo que creo, en principio, digamos, Carlos, creo que lo que hizo cuando planteó que el peronismo era destituyente, empieza por ahí ya el conjunto del peronismo. Es decir, el peronismo, por supuesto, todas las líneas políticas y todos los que participamos en la legislatura, nos llamó destituyente. Cuando la actitud que nosotros hemos tenido durante los 3 años, ¿cierto?, fueron realmente de acompañar aquellas cosas que, por supuesto, nosotros veíamos como correctas y, por supuesto, aquellas que no eran así, digamos, hemos hecho un voto negativo. Pero, en general, todo lo que son políticas de Estado, ¿cierto?, nosotros hemos tenido una política porque como reconocemos, ¿cierto?, que fueron elegidos democráticamente y, por lo tanto, nosotros los primeros que tenemos que defender es la democracia y, en ese sentido, tratar, ¿cierto?, de no poner palos en la rueda y que realmente que tengan la posibilidad de gobernar. Y en ese sentido creo que el peronismo tuvo una actitud absolutamente, diríamos, adulta, correcta y que realmente totalmente diferente, y era como antes la planteabas vos, totalmente diferente a cómo fue cuando ellos eran oposición. Y hay ejemplos claros sobre esto. Nosotros los 3 años, yo llevo por segunda vez, digamos, soy diputado, los 7 años le hemos votado el presupuesto. Nosotros planteamos el desarrollo de una reforma tributaria que beneficiaba económicamente a la provincia, pero para el peronismo lo principal era que beneficiara al pueblo, y en ese sentido era que pagaran más los que más tienen y pagaran menos los que menos tienen. Y en ese sentido también, digamos, si lo analizás desde el punto de vista monetario, le convenía al gobierno de la provincia. Y así podríamos enumerar toda una serie de elementos que fueron planteados y la actitud que tuvo el peronismo como oposición siendo mayoría. Y en ese sentido creo que, bueno, y después están las palabras que en particular, ¿cierto?, dice el señor Bonfatti sobre que el movimiento Evita es mercenario. Y yo sobre eso lo que le quiero decir es que realmente, primero creo que se le saltó la cadena, porque la verdad que un gobernador, ¿cierto?, se ponga a decir epítetos de esta, sabiendo lo que nosotros somos, al margen de las diferencias que tenemos. Por supuesto, nosotros defendemos un gobierno que creemos que es lo mejor que ha habido en los últimos 30 años, pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la actitud o con las palabras que uno puede llegar a tener, ¿cierto?, con respecto al otro, ¿cierto? Porque creo que en democracia uno lo que tiene que hacer es reconocer las diferencias por un lado, ¿cierto?, y saber que convivimos con sectores que opinamos diferente y por eso somos votados, por eso ganan uno y pierden otro y por eso hay distintos pensamientos. La verdad que yo lo dije ayer en el recinto, si nosotros somos mercenarios porque denunciamos las irregularidades de este gobierno, somos mercenarios. Es decir, si nosotros somos mercenarios porque denunciamos el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, está bien que nos digan mercenarios. Si nosotros denunciamos, ¿cierto?, la inseguridad que hay en la provincia de Santa Fe y por eso somos mercenarios, es que somos mercenarios. Y también le digo que somos únicamente mercenarios de los intereses populares. Aparte, perdóneme, lo debe considerar mercenarios porque ustedes se presentaron como actores civiles o creyentes en la causa del tema de la computadora. Fueron los únicos que fueron a la justicia y dijeron, queremos seguir este tema. No, sí, hay, digamos, sobre todo una serie de hechos que enumerarlos sería, digamos, la verdad, hay que plantear algunos ejemplos, digamos. Primero ellos plantean que hay que ir a la justicia, como decías vos recién, y nosotros fuimos a la justicia. Fuimos, ¿cierto? Denunciamos a Rubén Galassi, denunciamos a los 2 funcionarios civiles por el caso Medina, ¿cierto?, el asesinato del narcotraficante Medina y su mujer,
los dos policías que estaban ahí y en principio el juez Cobani rechaza, ¿cierto?, que nosotros somos parte querellante en la causa y luego apelamos y el juez Curto nos da la posibilidad de que nosotros seamos querellantes. En este momento estamos haciendo nosotros las investigaciones pertinentes que tendrían que ser junto con los fiscales, pero parece ser que los fiscales no tienen mucha voluntad política o voluntad de colaborar en una investigación que realmente es fundamental. Fundamental. Porque aparte tiene que ver con la salud institucional de la provincia. Pero escúchame, es decir, ese día la jueza de turno estaba en Cariló. Los primeros que tendrían que haber actuado y hacerle un jury, y ahora la jubilan, es decir, estaba en Cariló, no atendía el teléfono. No se cumplió el protocolo, ¿cierto?, judicial, que tiene que haber, ¿cierto?, un juez que dé la orden y que mire las actuaciones. Ellos hicieron un backup, ¿cierto?, que es una fotocopia para la gente, un backup, ¿cierto?, de la computadora. Es decir, ahí cualquiera puede pensar cualquier cosa, que se cambiaron los datos, que se sacaron datos, que se colocaron otros. Que se borraron. Entonces, acá, y lo peor de todo esto, Carlos, ¿sabes cuál es? Es que cuando interpelamos al ministro Galassi, él dijo que reivindicaba esta acción, que es un delito, y que si ocurriría otra vez, lo volvería a hacer. Entonces nos encontramos con una situación donde el poder del Estado, que en este momento es Bonfatti y Wiener, ¿cierto?, reconocen a través de su ministro que cometerían otro delito otra vez. Entonces nosotros denunciamos esas cosas. Nosotros no hacemos, en este caso, no es un problema político, de decir, esto beneficia a unos o a otros. No, nosotros queremos que todas estas situaciones se resuelvan. ¿Por qué? Acá, Lischy no habla nunca. Lischy parece ser que es senador de, no sé, del departamento de San Cristóbal. Ahora, ¿cuál es? Acá pasan un montón de hechos de este tipo, no lo escuchamos nunca, pero el señor Lischy, en el último día de su gestión como intendente de Rosario, firmó la habilitación de Esperanto, que es el boliche que el representante era Luis Medina, cuando todo el mundo sabía y sabe que Medina, ¿cierto?, era el que controlaba la droga en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Entonces, por lo menos tiene que contestar. A ver, Lischy se reunía con Medina. Entonces, asumir eso. Entonces, acá lo que hay, y podríamos enumerar, ayer se dijeron un montón de hechos concretos que pasaron, Reconquista, la balacea en Nuevo Alberdi, la muerte en la tablada de la militante católica, el triple crimen de Villa Moreno, Toñoli diciendo que Toñoli es el mejor policía de la provincia de Santa Fe, el super juez o el Superman de la justicia que era Viena, que ahora renunció en función de que hay una foto donde claramente se lo ve con el padre del fantasma Paz en Estados Unidos en la pelea de Maravilla Martínez. Es decir, ¿cómo es? Es decir, todos estos no son inventos, son hechos concretos. Berbisky lo único que hizo es sintetizar en 2 hojas lo que todo el mundo sabe. Es decir, el 98% de la información la conocía todo el mundo. Y ellos se agarran de un pedacito de esa información, ¿cierto?, para empezar, ¿cierto?, a decir que acá hay un proceso de desestabilización. Y eso es mentira. Y yo lo que te digo, y lo digo como ciudadano, al margen de militante y diputado y del movimiento Evita, yo lo que planteo claramente que el tema de la droga y el narcotráfico es una política de Estado. Y acá tienen que participar los partidos con representación parlamentaria, los que no la tienen, organizaciones no gubernamentales, es decir, todo aquel que de alguna manera tenga intereses, ¿cierto?, o estudios concretos que tengan que ver con este tema. Porque la verdad que en manos, ¿cierto?, de este gobierno cada vez vamos a estar peor. Fíjate vos, en el caso de que nosotros denunciamos a Cristian Sola por enriquecimiento ilícito, que es el que subió después de Toñoli. Toñoli, que era el mejor policía, hoy está preso. Cristian Sola lo denunciamos por enriquecimiento ilícito. Y yo me agarro de las palabras de Jorge Barraguirre, que no es precisamente peronista. No, es radical, digamos. Es radical. Y él dice, yo voy a honrar, ¿cierto?,
a Gerardo Rico por militante y por diputado, y voy a ir hasta el fondo de la cuestión en la discusión, en el esclarecimiento del tema de Cristian Solá. Entonces vos decís, ¿es destituyente entonces Barraguirre? Y casi te digo que esa declaración causó estrago dentro del propio gabinete que no esperaba, porque no se acuerda que fue el fiscal de la provincia. Por supuesto. Entonces, a ver, después pasa a una rama de la justicia y hace esa declaración. Es el Procurador General de la Corte, pero Carlos. digo, y bueno, pero a ver, fue miembro del Ejecutivo, casi te diría, de hacer en su momento de la gestión de Wiener. Por eso, entonces, ¿cómo es? Es decir, dio la sábana. Sí. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, su cargo, su actitud, su reconocimiento, y de pronto, ¿qué dice en los medios? Que es mentira las estadísticas de este gobierno provincial, y no es peronista. Entonces, acá... No, pero dice Font también que... No, por supuesto, Font, como dijiste vos, pero lo dice de Olazábal, que no cree en las estadísticas que da el ministro Lamberto y el gobernador Bonfatti y Wiener, porque son lo mismo. Yo cuando digo Bonfatti y Wiener, porque son lo mismo. Sí, es decir, es la misma cosa. Sí. Nada más que están en periodos diferentes, porque Tognoli en drogas peligrosas lo puso Wiener, continuó como jefe de policía, lo puso Wiener, después continuó con Bonfatti. Todo este entramado, ¿cierto? Nosotros decimos, dejemos de lado el tema político partidario, tomemos esto como política de Estado y a partir de eso veamos de qué manera lo resolvemos. Porque yo no quiero, ¿cierto? Porque acá lo que más lo sufren, Carlos, son los más humildes. Por supuesto. Son los que están en los barrios, son aquellos que los matan todos los días. Entonces, ¿cuál es? Por supuesto, si vos estás del lado de los grupos concentrados, como están ellos que se llaman socialistas, y dicen que en Venezuela hay que votar a Capriles, y que en Brasil, en vez de votar a Dilma, hay que votar a Neves, que es neoliberal, yo por lo menos, ¿cierto? Lo que digo es, cambiaste de nombre. Es decir, agarrá y poné las cosas como son. No tengo ningún problema, si es neoconservador que sea, pero decilo. Entonces, ¿cuál es? Desde la política hasta las actitudes, van demostrando realmente lo que son, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que pedimos es eso, lo que pedimos es investigar, buscar articular todos estos elementos que hay para que esto sea la punta del ovillo. Es decir, acá hay 1000 puntas del ovillo, 1000 puntas del ovillo. Porque también está que el amigo de Lamberto, que era el subcomisario que agarraron en Reconquista, ¿cierto?, al margen del camión de caudales, ¿cierto?, lo encontraron con una mochila llena de cosas raras. Aparte confirmado que era para plantarla. Encima para acusar gente inocente también. Es una cosa increíble. No, y se enoja con el diputado Acuña en vez de enojarse con el policía. Entonces yo lo que digo, a ver, ¿cuál es la pelea? Acá no hay que pelearse, acá hay que buscar soluciones. Entonces nosotros lo que pedimos, por eso, ¿cierto? Nosotros nos llaman de los medios de comunicación, aparecemos y decimos, no para destruir el gobierno provincial ni para destituirlo, para buscar soluciones, porque realmente de esta manera lo que hay, que es lo que sufre la gente. Y termino con esto, Carlos. En Rosario hay más de 200 muertos, en Santa Fe hay más de 100 muertos, ¿cierto? Acá lo único que falta que mi sangre, ¿cierto?, el famoso narcotraficante colombiano, ¿cierto?, esté dando vuelta por la provincia de Santa Fe y todavía no nos demos cuenta. Gracias por haber venido.